Hola traders, ¿qué tal? Estos que estáis viendo aquí en pantalla son los resultados del backtest de la estrategia con la que gané mis primeros 1000 euros hace ya 8 años haciendo trading en Forex. Recuerdo perfectamente ese momento en el que sentí por primera vez que me podía dedicar a eso. Después de 2 años que llevaba en ese entonces más o menos intentando ganar dinero en los mercados, nunca había conseguido tener resultados reales de los cuales poder sacar ese dinero y gastarlo en la vida real, que es lo que realmente cuenta. Y con esta estrategia es la primera vez que lo logré. Y en este vídeo os la voy a regalar entera, 100%. Os voy a explicar sus reglas, voy a enseñaros su backtest, voy a darosla completa para que vosotros mismos la pongáis a prueba y comprobéis si realmente funciona o no. Aquí vais a ver los activos en los que se tiene que operar, en qué horarios, en qué timeframes tiene más sentido, qué indicadores o qué patrones estoy buscando a la hora de operar. Y lo más importante para mí, que es no solo la teoría que vais a escuchar, sino un backtest que he realizado de aproximadamente 200 trades, como veis aquí en pantalla, desde el 2019 hasta 2024, ¿de acuerdo? Para que veáis si estadísticamente realmente tiene sentido, veréis su win rate, veréis su ratio, veréis el drawdown que tiene, todo lo necesario para saber si la estrategia tiene sentido o no. Y además me he guardado 2025, este mismo año desde enero, para hacerla en directo en este mismo vídeo. Me grabé haciendo el backtest grabado mientras yo lo hacía para que veáis exactamente los puntos en los que entro, en los que salgo, cómo actúo y que de esta manera todo 2025 podáis ver si tiene sentido o no. Y además al final del vídeo sacaré algunas conclusiones sobre estrategias rentables y cómo lograrlas, que de verdad creo que tiene mucho valor. Entonces, como veis, el vídeo consta de 4 partes que tenéis divididas aquí en la línea de tiempo. En la primera parte veréis la teoría de la estrategia, ¿no? Los motivos por los cuales considero que la estrategia tiene sentido en Forex, además de sus reglas y sus resultados. En la segunda parte, como veis, veréis un mini tutorial de unos pocos minutos sobre la herramienta que yo utilizo siempre para hacer backtest de manera profesional, que es Forex Tester Online. Una herramienta que sin lugar a dudas cualquiera que quiera comprobar si la estrategia que utiliza tiene sentido debe utilizar, y que por desgracia la mayoría de gente no lo hace. Así que os voy a explicar cuáles son los puntos clave de Forex Tester Online para que a partir de ahora vosotros también podáis hacer lo mismo que yo. En la tercera parte es cuando llegamos a la parte más larga del vídeo seguramente, y es el backtest que he realizado en todo 2025, ¿de acuerdo? Me he grabado sin avanzar nada, simplemente veréis como yo, haciendo backtest en la estrategia, ejecuto las reglas que os he explicado en la primera parte del vídeo en todo 2025 y saca unos resultados. Y por último, en la última parte del vídeo, como conclusión, cerraré el vídeo explicando cosas importantes sobre por qué la estrategia que estoy mostrando tiene sentido, si realmente creo que si sigue aplicando a día de hoy podría seguir ganando dinero. Os explicaré cosas sobre cómo buscar estrategias realmente ganadoras y sobre todo utilizaré una parte de Forex Tester Online que me parece interesantísima, como estáis viendo aquí en pantalla, en la que te dan ciertos consejos sobre psicología que realmente son muy útiles a la hora de ejecutar estrategias ganadoras. En esta serie de vídeos que sacaré una vez al mes, junto con Forex Tester Online, lo que voy a hacer es poner a prueba todas aquellas estrategias que seguramente muchos de vosotros utilizáis y que no sabéis si realmente tienen ventaja estadística, si no tienen edge real, para que me las digáis en comentarios. Así que os invito a que en comentarios pongáis todas las estrategias que queráis que yo ponga a prueba a través del backtest. Lo voy a hacer de la manera más robusta y profesional posible. Voy a pasar por todas las etapas que un backtest necesita para saber si realmente la estrategia tiene ventaja o no, y os lo mostraré en vídeos como este. El mes pasado ya pusimos a prueba la famosa estrategia de ICT, lo hicimos en directo, como veis aquí en pantalla, y los resultados que sacamos son bastante interesantes, así que os invito a que lo veáis. Así que no os cortéis y poned en comentarios todas las estrategias que queráis que yo backteste, me pasáis las reglas o los vídeos en los que expliquen de qué van, y yo me informaré y haré este tipo de vídeos. Así entre todos os aseguro que vamos a encontrar qué estrategias realmente funcionan y vamos a descartar aquellas que os están vendiendo como que funcionan, pero que en realidad no tienen ningún tipo de sentido. Ahora sí, vamos con el vídeo. Ok, dicho esto, vamos a analizar, vamos a explicar la estrategia con la que gané mis primeros 1000 euros en Forex haciendo trading hace ya muchos años, y recuerdo perfectamente cuando los gasté. Así que los gasté con mi pareja de cena y es una sensación muy gratificante la primera vez que ocurre, ¿de acuerdo? ¿Por qué recuerdo tanto esta estrategia? Porque es una estrategia que creé con mis compañeros basándome en la información que yo tenía en ese momento sobre el Forex y cómo funcionaba. Era una información muy pobre en comparación, evidentemente, a la que tengo a día de hoy, y por lo tanto cometí varios errores importantes que os iré diciendo al final del vídeo, pero también hice muchos aciertos de manera innata, involuntaria, que me llevaron a que la estrategia tuvo sentido durante un cierto periodo de tiempo, como veréis, ¿de acuerdo? ¿De qué se trata la estrategia? Lo que tenemos aquí ahora mismo, por si queréis ejecutarla, os explico las reglas. Tenemos el dólar yen, como veis la estrategia se llama tirachinas, entenderéis por qué se llama así, es un nombre que le puse simplemente para identificarla dentro de mi, setups, ¿no? Tenemos varios setups, pues uno de ellos era el tirachinas, y lo hacemos en los activos más volátiles, las majors más volátiles en el Forex. Estas son, y podéis buscarlas directamente en Investing, fijaos.
Si en Internet, en Investing, ponéis volatilidad de las divisas diarias, aquí podéis ver qué divisas son las más volátiles en cada momento, ¿no? Podéis poner, por ejemplo, quiero ver qué divisas son las más volátiles del último año, ¿no? Últimas 52 semanas, por ejemplo, le dais a calcular. Y de esta manera tenéis información reciente, fresca, de cuáles son los movimientos de volatilidad más comunes dentro de cada una de las divisas. De entre estos seleccionáis los 8, 10 activos, 10 divisas más volátiles. En este caso siempre son las mismas, son el dólar yen, el dólar franco suizo, la libra dólar, la libra yen. Tenéis muchísimos, como veis aquí, buscáis, mirad, uno que, por ejemplo, el euro dólar australiano, tiene 140 pips de media en el último año, sería uno de los seleccionados. Por ejemplo, la libra CAD, por ejemplo, el dólar canadiense, 121 pips. Buscáis aquellos que tengan 120, 140, por ejemplo, tenéis el euro yen, 145. Los más volátiles los seleccionáis y eso es lo que hice yo. En este caso, como veis, he hecho el test en uno de ellos, es el dólar yen, el cual, que como veis aquí en pantalla, si vamos a dólar yen, tiene 147 pips de volatilidad, ¿de acuerdo? Con toda su información, así que dólar yen es uno de los candidatos. Una vez tenemos los activos seleccionados, que no solo es seleccionar el activo porque sí, sino por su volatilidad, porque necesitamos movimientos que, como veréis, buscaremos un target muy concreto y por lo tanto necesitamos divisas que se muevan. No podemos utilizar minors, por ejemplo, que aunque nos gusten mucho, no se mueven lo suficiente porque no llegan a nuestros targets y están muy influenciados por la falta de volatilidad. En este caso, buscamos las más volátiles. Una vez tenemos eso, utilizaremos dos indicadores muy sencillos que estáis viendo aquí en pantalla, que es una media móvil de 12 periodos, que es la azul esta, y una media móvil de 30 periodos, que es la amarilla, ¿de acuerdo? Esta que veis aquí es una media de 200 periodos que utilizo de manera referencial, pero en esta estrategia concreta no tiene mucha utilidad. Bien, utilizaremos dos indicadores, como veis, ahora os explicaré por qué las utilizaremos y también lo haremos en los timeframes siguientes. El análisis macro lo haremos en H4 y el gatillo de entrada lo tendremos en M5, ¿de acuerdo? Así que los timeframes serán H4 y M5. Y lo que buscaremos serán movimientos reversivos. Esto es algo que siempre intento explicar en los vídeos, porque yo soy un trader de divisas, especialmente, es lo que me especialicé hoy en día en swing trading, para mi gratitud, porque en el day trading sufrí mucho. Pero siempre he defendido y defiendo por teoría, porque mucha gente utilizáis estrategias en Forex que os dicen, pero no entendéis si tienen sentido en ese tipo de mercados. Cada mercado tiene puntos fuertes y puntos débiles, tiene pros y contras. Y si estás en un mercado, por ejemplo, como el de los futuros, en ese tipo de mercados, por ejemplo en el Nasdaq, tiene más sentido hacer estrategias tendenciales que dejan correr beneficios en largo, porque su propia estructura del Nasdaq tiene tendencia a subir en su histórico y en generar momentos de corrección e impulsivos. Esto no significa que no podáis hacer cortos en el Nasdaq. Evidentemente, en futuros, en Nasdaq se hacen cortos, hay mucha gente ganando en cortos y hay que diversificar tus tipos de setups. Pero tu core, tu núcleo central, debería estar orientado en qué es lo más probable que ocurra. Y lo más probable que ocurra, según el histórico del Nasdaq, su estructura, es que suba con movimientos tendenciales después de retrocesos e impulsos. Por lo tanto, en Forex, mucha gente utilizáis estrategias que tendrían sentido en otros mercados porque no pensáis en su idiosincrasia, no pensáis en qué sentido tiene en las divisas. En las divisas, el movimiento que se genera normalmente es lateral. Si nos vamos a temporalidades superiores y hacemos un poco de zoom out, como veis, no hay tendencias muy altas. Es decir, muy grandes. La mayoría del tiempo, por ejemplo, fijaos, desde 2003 hasta 2020-21, toda esta zona es un mercado sin tendencia. En el dólar yen se ha quedado en un rango. Ahora está en una tendencia alcista que parece aquí, pero luego esto con el tiempo caerá otra vez, porque las políticas macroeconómicas internacionales, monetarias, impiden que haya desviaciones muy grandes. Y esto es un zoom out en una semana. Pero es que si nos vamos a diario, por ejemplo, vamos a poder ver fácilmente que sus movimientos son correctivos. No es como otros mercados como las acciones americanas, por ejemplo, que suben sin parar o bajan y se destruyen, sino que aquí tienes velas alcistas, velas bajistas, no es que es un rango constante. Dentro de ese rango hay microtendencias, pero la idiosincrasia de las divisas es que se muevan alrededor, como veis, de su media de 200 periodos. Su media de 200 periodos la atrae constantemente. Fijaos que el precio interactúa, se va un poco, vuelve, se va, vuelve, retrocede, sube, toca. Fijaos que siempre se mueve alrededor de unos movimientos fluctuantes como olas que se desvían, revierten, pero no hay una tendencia clara como en el Bitcoin, ¿se entiende?
Y por lo tanto, la teoría en la que baso mis estrategias en divisas siempre es la de la mean reversion, la de buscar reversiones a la media, porque la probabilidad en las divisas de que el precio se desvíe muchísimo sin volver a su media es muy poco probable. Puede ocurrir, se puede alargar y ahí es donde actúan los stop loss, como veremos, pero la teoría detrás del subyacente de las divisas es que vayan haciendo vueltas a la media, y es donde vamos a aplicar estrategias en base a esa idea. Ok, esa es la primera de las ideas. Tenemos la idea clara de las mean reversions, de por qué las divisas se mueven en rango y cómo hay que aprovecharlas. Tenemos la volatilidad, que tienen que ser divisas de alta volatilidad. Tenemos las dos medias móviles, que os explicaré cómo las utilizo ahora. Y los time frames de H4 y M5. ¿Por qué las medias móviles de 12 y 30 periodos? Una media de 12, como veis aquí, que a mucha gente no nos gustan las medias móviles porque la mayoría de gente lo que hace es esperar cruces de medias móviles y operar en ese sentido, ¿no? Es lo típico y eso no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Estadísticamente no va a ningún lado. Pero en cambio, utilizar las medias móviles para conseguir información de la velocidad del precio sí que tiene sentido. Os lo explico. La media de 12 es una media rápida. Como veis, está pegada al precio, va muy cercana a su precio porque lo que hace es considerar las 12 anteriores velas. Y por lo tanto coge una media y la representa. Ahora mismo, en este punto, el precio está sobredimensionado por encima de su promedio de 12. Está por encima, bastante por encima de su promedio de 12. ¿Veis que hay una distancia muy grande entre su periodo de 12 y su precio actual? Eso significa que hay una desviación a nivel de velocidad a la que se está moviendo el precio en comparación a sus anteriores velas. Si hay mucha distancia, te está diciendo que el precio se está acelerando. Y en una divisa, y volviendo a la teoría, si hay una aceleración del precio que se desvía de un promedio, ¿qué es lo que puede ocurrir probablemente a diferencia de otro tipo de activos que se pueden disparar en infinito? Que revierta. En una acción americana eso no tendría ningún tipo de sentido, es muy peligroso porque te puedes comer movimientos enormes, pero en las divisas donde están más capados los movimientos, el sentido de reversiones allí es un poco más probable, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos una media rápida y una media más lenta. La media lenta tiene la finalidad de atractor. Cuando veamos que el precio atrae en su media de 30 periodos, significa que ha cogido las últimas 30 velas, ha hecho un promedio y el precio se encuentra en ese punto exacto. Por lo tanto, no hay una desviación en ninguna de las direccionales. ¿Y cuál es la clave del setup que yo en ese momento identifiqué? El hecho de, fijaos, cuando hay un momento, este es un claro ejemplo de ello, lo voy a marcar aquí. Este es un setup típico, clásico de la estrategia. Cuando hay un momento en el que el precio de una divisa con alta volatilidad en H4 lo que hace es, el precio sube en una tendencia alcista y genera un retroceso. Fijaos que este retroceso dentro de esta tendencia alcista que vemos aquí es claro, ¿no? Tenemos una tendencia movimiento alcista, hay un retroceso y ese retroceso, fijaos que va mucho más rápido que su promedio de 12 periodos. ¿Por qué? ¿Cómo lo sé eso? Porque ha llegado a su promedio de 30 periodos antes que lo que ha llegado su promedio de 12 periodos al de 30. Es decir, si tú seleccionas el precio actual en este punto de aquí, del precio del dólar yen, y lo comparas con su promedio, sus últimas 12 velas y sus últimas 30 velas, el precio ha llegado antes al promedio de 30 velas, a lo que estaba antes, que su promedio de 12, lo que significa que se está acelerando, está yendo más rápido que sus promedios. ¿Qué significa eso? Que el precio ha atraído rápidamente a su promedio de 30, a su promedio grande, el precio antes de que su promedio de 12, sus velas más recientes, le sigan el ritmo, se está acelerando. Si yo sé que se está acelerando, lo que utilizo es un gatillo. El gatillo es que si el precio abre y cierra por debajo de su media de 30 periodos sin que su promedio de 12 haya cruzado, como veis aquí, eso significa aceleración, verticalidad, yo lo que busco es un pequeño movimiento correctivo a la alza, siguiendo la tendencia principal. Si la tendencia es alcista y el retroceso es bajista muy acelerado, aquí mucha gente estará vendiendo. Y si mucha gente está vendiendo pensando que ese movimiento acelerado va a continuar, yo lo que intuyo es que, como el Forex se mueve de nuevo por impulsos y retrocesos en rango, espero pequeños movimientos aquí de compra. ¿Dónde los voy a hacer? En 5 minutos. Es decir, yo aquí marcaría, por ejemplo, me iría aquí, marcaría esta vela de aquí, me iría a 5 minutos, esto estamos a 24 de noviembre de 2008, vamos aquí, vamos a hacer un poco de zoom out, aquí tenemos la entrada, vamos a ponerla aquí, y como veis, el momento que tenemos aquí, yo lo que busco son largos, compraré, porque estoy siguiendo el movimiento del impulso, retroceso e impulso, porque es un atractor que hay como un tirachinas, es decir, el precio ha traído como si fuese un tirachinas el precio hacia su promedio y ¡pum!, lo ha dejado ir, lo ha disparado.
¿Cómo lo dispara? Un poco. Yo no espero que esto a largo plazo continúe subiendo, porque no lo sé. Lo que sé, lo que intuyo, pues no lo sé, probabilísticamente, es que en M5, que es un fractal de M4, si tenemos un movimiento de tendencia con un retroceso y un impulso estilo tirachinas, porque se ha acelerado muchísimo como si fuese un tirachinas, espero un pequeño movimiento correctivo. Y ese pequeño movimiento correctivo lo tengo aquí. Entraría comprando, tendría, ahora hablaremos un poco más de ello, el stop loss por aquí debajo y buscaría un profit de 15 pips, ¿de acuerdo? Los profits siempre son de 15 pips. ¿Por qué 15 pips? Porque es un porcentaje de aproximadamente el 10% del movimiento volátil diario. Como hemos visto antes, las divisas que hemos seleccionado son de 120, 150 pips diarios de volatilidad. La volatilidad puede ir hacia arriba y hacia abajo. Es decir, puede ser toda la volatilidad hacia arriba, toda la volatilidad hacia abajo o un poco hacia arriba y un poco hacia abajo. Por lo tanto, yo lo que busco son movimientos probables. Un movimiento probable del 10% dentro de la volatilidad diaria me cuadra especialmente, como veis, cuando estamos en mínimos del día. Esto siempre os va a ocurrir cuando en este tipo de estrategias, como ha habido un movimiento muy acelerado, os vais a encontrar que en M5 estáis o en máximos o en mínimos del día. Por lo tanto, en máximos o mínimos del día, yo lo que espero es ese pequeño impulso de un 10% de la volatilidad diaria para salir en profit, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? El stop loss que os he dicho aquí no es del todo cierto, porque como no somos adivinos y no podemos establecer que eso es exactamente el punto de reversión, lo que hago es darme un punto de seguridad. Y un punto de seguridad es que yo aquí no me marco un stop loss total, sino que me marco una posible zona de trampas, lo que indica que es probable que el mercado, y lo va a hacer muchas veces, como veréis en el backtest, va a hacer lo siguiente. Yo entro aquí. Ok, lo que es probable que ocurra es que el mercado aquí no siga subiendo, sino que lo que haga es bajar, bajar, bajar. Aquí saque esta zona de stops, es decir, haga un nuevo mínimo, para luego sí subir y darme el movimiento. Por lo tanto, me pongo dos niveles. El primer nivel es este y el segundo nivel es en el siguiente swing que se crea. Un swing es esto de aquí, es un punto en el que el precio ha llegado a su mínimo con una vela y esta vela ha sido anulada por otra vela alcista, o al menos una vela alcista, ¿no? Es decir, todo su precio ha sido anulado con un cierre. ¿Qué esperamos? Que aquí yo entro, dejo mi profit en 15 pips, mi stop loss está abierto, tengo un stop loss catastrófico en el que me lo pongo siempre lejos, por ejemplo a un 5% de la cuenta, nunca ocurre, no ha ocurrido nunca en mi histórico, pero bueno, por si acaso el precio por lo que sea se dispara en una noticia y me revienta un 5% de la cuenta, eso sea lo más catastrófico posible, pero no pongo stop loss fijo. El stop loss siempre es técnico, es dinámico. Espero que haya un movimiento de 15 pips a mi favor, si no lo hay y el precio gira, retrocede y hace un nuevo mínimo, yo aquí intuyo que ha habido una trampa para esta zona de stop loss. Y cuando el precio vuelve a entrar y genera un nuevo mínimo con una vela que cierra, es decir, una confirmación alcista, vuelvo a entrar sin cerrar el primer contrato. Entro en la primera zona con X lotaje, aquí vuelvo a entrar con X lotaje, tengo dos lotajes sumados y aquí debajo tengo el stop loss. Si el precio cierra por aquí debajo, en algún momento hay una vela que cierra por aquí debajo con cuerpo, yo aquí cerraré mis posiciones, estén como estén, ¿de acuerdo? Y lo que haré es que si esta entrada aquí, la segunda entrada, que es la máxima que puedo hacer, dos entradas, llegan a 15 puntos, cerraré las órdenes, ¿de acuerdo? Es decir, si esta hace más 15 puntos, entendedme, he dibujado un número raro aquí, pero bueno, si aquí hace 15 puntos, yo ya cerraré las dos, aunque la primera esté en negativo, por ejemplo, imaginad que la primera estaría en menos 5 pips y la siguiente en más 15 pips, yo cerraré las dos en más 10 pips. Cerraré y he acabado ya la operativa, ¿de acuerdo? Porque recordad que lo que intento es un movimiento muy rápido e impulsivo de corrección. Si el precio hace un nuevo mínimo, sube y hace otro nuevo mínimo, la corrección no se está dando. Es un seguimiento de la tendencia y por lo tanto me he equivocado. Lo que intento es decir, vale, le doy una oportunidad. Si ese mínimo, ese suelo que se ha creado o ese máximo en caso de ser alcista es roto, yo lo interpreto como una trampa. Si esa trampa se respeta, entro. Si no se respeta, salgo. ¿Se entiende? Bien, ¿por qué hago esto? Porque normalmente en este tipo de operativas, en el Forex en concreto, como os he explicado el tema de las mean reversions, los retrocesos o movimientos correctivos suelen ser más irracionales, suelen ser movimientos más rápidos, no son como las tendencias que son más estructuradas y ordenadas, sino que cuando cae el precio, como hemos visto en H4, y hay un movimiento correctivo, eso tiene que ser rápido, tiene que ser de verdad algo que ocurre en un cierto momento, no puede haber muchos errores de corrección, subida, corrección, o se da o no quiero estar metido en esa posición porque no sé qué es lo que puede llegar a ocurrir porque no tengo una bola mágica. Y lo que intento es parcializar muchísimo el tiempo de exposición que estoy en el mercado para que mi hipótesis se cumpla o no se cumpla. Y si no se cumple, prefiero perder o no estar dentro. Además, esto lo hago siempre en el horario operativo, porque algo que la gente no contempla muchas veces es hacer backtest en todo el día. Entonces, si tú eres alguien manual, como era yo, que operaba de manera manual y no algorítmica,
tienes que contemplar horarios de tu operativa. Y por lo tanto, yo lo que hice aquí es desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que es el tiempo de exposición que yo me ponía en ese momento como day trader, yo puedo ejecutar esta estrategia. Después puedo gestionarla, lo que sea, y puedo ir controlarla, pero ejecutarla desde las 8 de la mañana horario español hasta las 5 de la tarde horario español. Fuera de ese horario en el que yo ya salía fuera de mi entorno de trabajo, no quiero saber nada más de las operativas. Aunque se diesen después, que se pueden dar, yo no las tomaba. Este tipo de hipótesis que estamos utilizando aquí se conoce como Volatility Mean Reversion. Es decir, en Forex, en las divisas, cuando hay un movimiento volátil, lo más probable es que exista una reversión consecuente a la misma. Es decir, la volatilidad tiende a contraerse en microcorrecciones. Si eso lo sumamos a la idea fractal del mercado, en el que estamos en H4, tenemos una corrección, una tendencia alcista y nos bajamos a M5, esa fractalidad de lo que ocurre aquí puede llegar a expresarse primero aquí abajo, tiene sentido buscar esos pequeños movimientos en la dirección inicial de la tendencia general en H4. ¿Se entiende más o menos lo que quiero decir? Esto es la idea, la principal, la base de la estrategia. Fijaos que tiene un sustento teórico, tiene una idea, no estoy operando porque sí esto, sino porque considero que hay una idea, una hipótesis, una tesis detrás de por qué estoy utilizando divisas, este tipo de estrategias. Luego lo que busco es un setup concreto, el setup es mínimos o máximos del día, esperando que haya una trampa, por si acaso, siendo un poco flexible, stop loss catastrófico, es decir, lo gestiono de una manera un poco dinámica, porque no puedo ser muy fijo en eso. Y luego busco take profits de pips, de 15 pips, porque es la volatilidad media que existe en las divisas, lo que me ayuda a adaptarme poco a poco a los momentos. Si veo, por ejemplo, que en 2020, por ejemplo, con el COVID, el dólar yen o las divisas que utilizo tienen 200 pips de movimiento, no buscaré 15 pips, buscaré 20 pips. ¿Se entiende? Que me estoy adaptando a ese 10% de volatilidad en cada uno de los momentos, lo que me ayuda a siempre estar adaptándome a los regímenes de volatilidad distintos del mercado. Y todo esto, como veis, conlleva este tipo de resultados, ¿de acuerdo? Ahora analizaremos los consejos que nos da Forex Exter Online con su herramienta, pero vamos a ver los resultados generales. Como veis, son casi 200 trades, ¿de acuerdo? Desde 2019, este test es de 2019 a 2024, más el 2025 que luego veremos. 200 trades, como veis, a nivel de cortos y largos está bastante equiparado. Tenemos 55 cortos y 44 largos. No hay una, digamos, ineficiencia en el largo o el corto. Vemos que he ganado más el largo que en corto, pero más o menos se mantiene en un rango estimado. Tenemos un win rate del 77%, es una estrategia que acierta muchísimo, pero eso los tiene que hacer entender que, como veremos aquí, su ratio riesgo-beneficio es negativo. Sabéis que mi estilo de personalidad, si conocéis mi canal y lo que hago, siempre es así. Siempre busco ratios que están más cercanos al 1-1 o inferiores para tener win rates altos. Eso me ayuda a ser disciplinado. Y como veis, tenemos una ganancia media de unos $60 por una pérdida media de unos $80, ¿de acuerdo? Lo que es un 0,8 a 1, 0,7 a 1 más o menos, con un casi 80% de win rate, ¿de acuerdo? El drawdown máximo que ha habido en este periodo, con una cuenta de 10.000, que es lo que he utilizado, que es con lo que empecé yo, es de 641 euros, es decir, un 6% de drawdown máximo, utilizando 5 mini lotes, ¿de acuerdo? En cada una de las entradas siempre he utilizado 5 mini lotes en este periodo de backtest, lo que en real se adapta un poco más y normalmente el drawdown es un poquito más bajo, ¿de acuerdo? Pero bueno, tenemos un 6% de drawdown, tenemos una rentabilidad, como veis aquí, del 55% más o menos en estos 5 años de backtest, pero recordad que es solo un activo, ¿de acuerdo? Es decir, es un 55%, lo que implica un 10% al año de rentabilidad en un solo activo. Hay entre 8 y 10 activos disponibles cada vez por tema de volatilidad. No todos ganan lo mismo, unos ganan más, otros pierden más, otros pierden menos. Pero esos son los resultados que se estiman, ¿de acuerdo? Si unís todos los activos disponibles, las rentabilidades que podéis obtener aquí son muy atractivas, de verdad, son muy atractivas si lo hacéis bien. Pero al final del vídeo os explicaré los motivos por los cuales esto es un poco cogido con pinzas. Aquí tenemos los días procesados, ¿de acuerdo? Los meses, casi 70 meses, son estos 5 años. Y aquí podéis ver incluso por semanas, ¿de acuerdo? Como veis, en 2021, por semana a semana, podéis ir clicando para ver qué tipos de trades se han hecho, en qué momento. Podéis clicar aquí. Fijaos que os da la información de ahí del trade, ¿de acuerdo? Que el porcentaje de beneficio que le saqué, la pérdida potencial que le saqué, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo podéis hacer vosotros mismos con Forex Exter Online para ver en qué momento se dan vuestros trades más a menudo. Aquí la distribución también por días, por semanas y por meses, ¿de acuerdo? Toda la información que necesitáis la tenéis aquí. Estos son los resultados de la estrategia. Como veis, son resultados muy buenos, pero hay algunos consejos importantes que estoy de acuerdo con ellos, con los que me ha dicho Forex Exter Online, que son los siguientes. Me habla de, por ejemplo, la duración media de mis operaciones son de 2 horas y 30 minutos, es decir, soy day trader. En este caso, era day trader. Aquí además te lo dice, ¿no? Que es probablemente intradía, así es. Y me da 3 puntos importantes, que son la gestión del riesgo y del estrés es efectiva.
Esto es debido a que no estoy haciendo revenge trading, no estoy haciendo movimientos, no estoy operando de manera dinámica para ver qué ocurre, si gano, si pierdo, ejecuto de manera bastante controlada, esto me lo está reflejando. Soy resiliente en cuanto a que como pierdo más que cuando pierdo más de lo que gano cuando gano, soy alguien resiliente, no me dejo llevar por las pérdidas que son más grandes que los profits. Y soy consciente de los costos porque de verdad los ejecuto, como veis, a rajatabla. Si tienes una estrategia como las que os estoy enseñando, en el que cuando pierdes más de lo que ganas, si no controlas muy bien eso, es probable que cuando pierdas no quieras aceptar la pérdida y dejarla correr. No hay que hacerlo porque este tipo de estrategias son muy peligrosas. Problemas que me pone: falta de disciplina. Esto es uno de los problemas importantes de este tipo de estrategia, y es que normalmente este tipo de herramientas de análisis identifican el hecho de no entrar en los mismos puntos, en las mismas horas o de la misma manera como falta de disciplina. Y en cierta parte es verdad, porque estás dejándote llevar un poco por la situación de mercado. ¿Es falta de disciplina a nivel comportamental? No lo es, porque tengo un plan muy bien estructurado, pero sí lo es a nivel algorítmico. Y de ahí a que lo marque como falta de disciplina. También me dice que tomo riesgos excesivos, y es que el hecho de acumular 2 posiciones en contra, yo pienso que entro y cuando se me va en contra y me supera el anterior mínimo máximo, vuelvo a entrar. Eso, a priori, para cualquier otro trader es una toma de riesgos excesivo, porque si no cierro eso, se me puede ir muy en contra, como os digo, y eso es muy peligroso. Y es totalmente cierto. Este tipo de estrategias son muy ganadoras, pero si no controlas muy bien las pérdidas, te destruyen las cuentas. En serio, te las destruyen. Y por último, decisiones impulsadas por la esperanza por lo mismo. Me está diciendo: oye, Víctor, ten cuidado porque como estás operando en contra de un movimiento, cargando una posición en contra, si esperas que el precio se revierta para salir, como él ha analizado que he hecho, es probable que aguante constantemente y vaya promediando o martingaleando, que es lo que hace la mayoría de gente, lo cual es peligroso, ¿de acuerdo? Dejándote llevar por la esperanza de que el precio se revierta en algún momento. Por lo que es importantísimo que siempre tengas 2 trades máximo, como he hecho yo, máximo esa estrategia, y solo le permitas un fake de mínimos o de máximos. Si te salta el primer mínimo o máximo, ese es perfecto porque significa que quizás está cazando zonas de stops ahí, pero si vuelve a hacer lo mismo, salte porque la tendencia puede continuar. Y como veis, en fortalezas me dice cosas interesantes, como por ejemplo que mis operaciones por venganza, estas que os digo, están dentro de los límites aceptables. Me dice que en operativa durante eventos de noticias, me dice que soy rentable operando noticias, porque la verdad que las contemplo dentro de la probabilidad, es decir, cuento que el precio ya descuenta esa información, así que algo positivo. Me dice que en oportunidades de netting te dice si hay alguna forma de optimizar mejor tu tipo de entrada, y aquí me dice que lo estoy haciendo bien. No hay tengo un análisis de sesgo direccional, es decir, no me estoy dejando llevar por una tendencia alcista y yo me meto solo largo, sino que opero en 2 direcciones. Es decir, te está dando información muy valiosa para entender cuáles son tus fortalezas y cómo exprimirlas. Aquí me dice algunos de los contras importantes, como por ejemplo, que me parezca interesante intentar mantener el riesgo siempre por debajo del 2% por operación. Esto ya lo hago, pero depende mucho también del nivel de volatilidad y por lo tanto tengo que ajustarme constantemente. Como veis, habéis visto, el drawdown es del 6% y por lo tanto no hay muchas operaciones en las que haya pasado de un 2% de riesgo por operación, sino que ha sido el acumulativo de varios trades consecutivos en pérdida el que ha llegado al 6% de drawdown. Aquí me dice algo interesante, y es que considere hacer una piramidación a favor, que cuando tenga rachas de profits aumente más mi riesgo, porque eso, como una estrategia con un win rate alto, las rachas de profits son más probables y por lo tanto me invita a que valore ese tipo de gestión dinámica. Me menciona, y a nivel de resultados, de cómo podría mejorar, que eso es interesantísimo, que intente no promediar a la baja. Como os he dicho, yo utilizo esos 2 niveles de entrada. Para él eso es promediar a la baja, y que si no lo hiciese ganaría $800 más, igual que aquí ganaría 4.000 más. Eso es importante porque coge tu backtest total y te dice cuánto ganarías si hicieses ese cambio. Eso es importante, de verdad, para mejorar estrategias, porque te está optimizando de manera totalmente automática. Y en general me da una serie de consejos que son muy valiosos para ir pensando y cambiando cosas, ir modificando la estrategia hasta llegar a la zona más óptima. Ok, traders, vamos a empezar con el mini tutorial de Forex Tester Online, que es un software avanzado de backtesting, como estáis viendo aquí en pantalla. Es la herramienta que yo vengo utilizando desde hace años. Antes tenía una plataforma de escritorio en la que tenías que descargarte, pagabas la licencia vitalicia, como hice yo, y ya la tenías en tu escritorio, pero ahora también tienen la opción, que me parece espectacular, de online, ¿de acuerdo? Por lo tanto, puedes abrir un backtest en cualquier lugar. Yo personalmente lo utilizo muchísimo cuando me voy de viaje, por ejemplo, me pongo con el portátil y abro directamente la plataforma, y eso me vincula en los proyectos, por lo que trabajo aquí lo puedo hacer en otro lugar de manera deslocalizada. A mí me parece un avance espectacular. Además, como veis, tenéis múltiples activos en los que poder operar. Tenéis tanto pares de divisas, tenéis índices, tenéis materias primas, cripto, acciones, ETFs, tenéis un montón de productos en los que podéis backtestear vuestras estrategias.
Y aquí estáis viendo los precios que tienen, ¿de acuerdo? Tenéis el Starter, que es el de por vida, y luego el Pro, que te ofrece muchísimas más opciones, como estáis viendo aquí en pantalla. Y además aquí abajo os dejo un descuento bastante interesante por si queréis utilizarlo. Para todos aquellos que utilicéis el descuento, con el link que os dejo aquí abajo en la descripción para Forex Tester Online, esto al final es una colaboración que hago con ellos porque me parece una herramienta súper útil, les propuse la idea de poder hacer un grupo de traders que utilicéis Forex Tester Online, para que una vez al mes, por ejemplo, todos los que utilicéis el código que os dejo aquí abajo, hagamos una especie de Zoom privado, de directo privado, entre todos los que hayáis accedido a Forex Tester Online ese mes, y yo ayudaros durante un par de horas a hablar de estrategias, para que pongáis encima de la mesa qué estrategias utilizáis, que yo os pueda dar algún tipo de orientación, que os enseñe algún tipo de duda sobre Forex Tester, y en general, durante esas 2 horitas que hagamos mensualmente, podamos ayudarnos entre todos a generar nuevas estrategias y mejorar las que ya tenemos. Así que no os lo penséis y utilizad el link que os dejo aquí abajo, traders. Bien, cuando le damos a iniciar sesión en Forex Tester Online, como veis, se nos abre su interfaz principal en la que se os abren diferentes proyectos, ¿de acuerdo? Aquí, como veis, son los que yo tengo ahora mismo en abierto, pero tú puedes abrirlos, cerrarlos, eliminarlos. Si le das aquí a las pestañitas, puedes eliminarlos, puedes cambiarlos, puedes modificarlos, puedes hacer lo que quieras con ellos, pero estos son los que tengo actualmente. Aquí veis los resultados ahora mismo generales de cada uno de ellos. Este, por ejemplo, ni siquiera lo he tocado. Aquí el activo. Y en general os da una visión panorámica de lo que estáis haciendo en todos vuestros proyectos. ¿De acuerdo? Aquí arriba, como veis, tenéis 2 opciones. Tenéis el backtest de Prop Challenge, es decir, si queréis hacer trading solo de cuentas de fondeo, como hacéis muchos. Aquí directamente, si le clicáis, podéis darle a una simulación específica para pruebas de fondeo. Una que es de Instant Funding, aquella que pagas directamente y ya participas dentro de la fase de Prop Firm, ¿no? de cobro, y luego la típica, que es la de el Challenge, ¿no? Que tienes una serie de Challenge. En estos Challenge, como veis, simplemente tenéis que seleccionar el activo. Imaginad que sois traders de divisas, del euro-dólar, ¿no? Estáis operando en pruebas de CFDs, seleccionáis y aquí customizáis el Challenge que vais al que vais a aplicar. Imaginamos que es uno de 50.000, de 50K, por ejemplo. Ponéis el nombre del proyecto, por ejemplo, euro-dólar Prop Firm, con el nombre que pongáis, ¿no? Imaginad FTMO, por ejemplo, ¿no? Algo similar. Aquí seleccionáis el espacio de tiempo que queráis backtestear la estrategia. Cuanto mayor sea dentro de las posibilidades que tengáis, mejor. Aquí el mínimo de días que os piden en las pruebas de fondeo, que esto lo hacen mucho, y qué tipo de resultados, de targets y de drawdown nos ponen, ¿no? Pues un 10%, en este tipo de pruebas, por ejemplo, te ponen un 8% en la primera fase, un 5% en la segunda, pues lo vais modificando aquí con el drawdown total que podéis llegar a asumir, ¿de acuerdo? Aquí marcáis vuestra zona horaria para que sea bien, que cuadre con vuestros horarios, y aquí el apalancamiento que os dé la Prop Firm, ¿no? Le dais a crear proyecto y ya os mandará directamente a un escenario, como veis. Vamos a darle aquí. Y aquí tendremos el euro-dólar cargado desde, como veis, 2003, ¿de acuerdo? Mayo de 2003, para que nosotros, si queremos backtestearlo, por ejemplo, nos ponemos en 4 horas, podamos ir backtesteándolo solo apretando el espacio. Se van creando velas de 4 horas y podemos movernos libremente por cada uno de los time frames que tenemos. Importante que, como veis, cuando hacemos este tipo de pruebas de Prop Firms, aquí hay una cosa que son las tareas. Estas tareas son que cumplas los días de trading que te has previsto, el profit target que has marcado, en este caso hemos puesto el 10% que es el de base, el máximo drawdown que tienes del 5% diario y el máximo drawdown total que es el 10%. Mientras cumplas estos requisitos, pasarás la fase cuando llegues al rendimiento, y si no, la misma prueba te suspende y vuelves a iniciar. Así vas practicando las estrategias y las vas perfilando para tus estrategias de pruebas de fondeo. Bien, si volvemos a la lista de proyectos, como veis aquí, lista de proyectos, tenemos la otra opción que es la de hacer backtest, el clásico, en una estrategia libre, ¿no? Sin ningún tipo de prueba de fondeo, sino en una cuenta real. De esta manera tú lo que puedes hacer es darle a nuevo proyecto. Aquí de nuevo marcas el dólar yen, por ejemplo. Vamos a poner aquí. Le damos el nombre, ponemos dólar yen prueba, el capital que queremos en la cuenta de trading, el tiempo en el que lo vamos a hacer, no importa ahora mismo. Ponemos también el time frame, o sea, el UTC, ¿no? Digamos, la cuadro horario que sea de vuestro lugar, de vuestra zona de residencia, y aquí el apalancamiento, ¿no? Entonces, cuando marcamos eso, nosotros le vamos a dar aquí, que es abajo del todo, le damos a play y tenemos todos los datos cargados de nuestro proyecto. De nuevo, aquí, cada vez que demos a espacio, se van a ir creando velas del timeframe que hemos decidido, que hemos seleccionado, para ir avanzando sin ver el futuro, que es la clave, ¿no? Para no influenciarnos por lo que ya ha ocurrido en el mundo real, que eso ocurre mucho en los backtests que la mayoría hacéis. Es que como ya sabéis lo que va a ocurrir, os veis influenciados por ello. De esta manera no sabemos lo que pasa y es lo más similar posible a una cuenta real. Cosas que tenemos que hacer importantes. Primero, botón derecho.
Como veis aquí, podéis darle evidentemente a opciones del gráfico y aquí podéis cambiar todo lo que queráis a nivel de colores, a nivel de líneas temporales, todo lo que hacéis en vuestras plataformas de trading, aquí lo podéis hacer igual, pero a mí lo que me interesa realmente, que es importante, más allá de cómo queráis hacerlo a nivel estético, botón derecho en el ratón, aquí donde pone propiedades del símbolo, Symbol Properties, tenéis que darle a siempre, ¿veis que pone spread flotante de la data del tick? Aquí tenéis que siempre castigar un poco las estrategias. Eso es importante, porque en el mundo real el spread que os ponen aquí es estimado de los pares que operáis. Por ejemplo, el euro-dólar pues tendrá un spread aproximado de $2, etcétera, ¿no? Eso ya lo sabéis. Yo lo que de puntos, perdona, no de dólares. Yo lo que os digo es que siempre castiguéis un poco. Yo siempre pongo 4 puntos de spread de margen, porque de esta manera, si castigas las estrategias de manera un poco ruda, los resultados que vayas a obtener al final son más realistas de lo que son si no lo haces. Porque aquí cuentas, por ejemplo, el slippage, el slippage que puede haber, el spread flotante que puedes tener dependiendo de la hora del día, y una media de 4-5 pips en este tipo de productos castigas bastante la estrategia y por lo tanto los resultados son bastante probables que sean similares al real, ¿de acuerdo? Así que os invito a que siempre hagáis esto. Una vez dicho eso, a partir de aquí, como veis, tenéis una serie de informaciones, como por ejemplo que podéis pasar a velocidad normal, ¿veis? Aquí cuando le he dado al play, tú puedes decir la velocidad a la que quieres que avancen las velas. Si os fijáis, la vela avanza como replicando el mercado real, por si queréis sentir en day trading, por ejemplo, cuál es... si tú pasas la vela con el espacio, como hemos hecho hasta ahora, que se creaban las velas poco a poco, quizás no sientes la psicología en tiempo real. De esta manera, con la barra de tiempo, en la que puedes aumentar la velocidad y disminuirla, puedes intentar experimentar lo más similar posible a ver cómo se va creando la vela, y de esta manera puedes sentir en tus propias carnes qué harías en mercado real, ¿de acuerdo? Es una opción más que tenéis ahí, pero si no, como os digo, podéis pasarla directamente, como veis, con el espacio, que es lo que hago yo personalmente. Tenéis aquí una serie de indicadores, están todos los que queráis y además podéis importar indicadores, como veis aquí, le dais a Upload indicador y por lo tanto, si tenéis algún indicador y podéis descargaros de la plataforma que utilicéis, la podéis importar aquí. Hay indicadores muy chulos, por ejemplo, como veis aquí, que han ido aplicando y harán más, como por ejemplo las sesiones de trading, ¿no? Si queréis decir, mira, yo es que quiero saber, quiero que me marques cada una de las sesiones. Pues aquí las tienes marcadas, la sesión asiática, la de Londres, Nueva York. Tenéis, por ejemplo, incluso, como veis, hay Fair Value Gaps, por ejemplo, que utilizáis muchísimo, ¿no? Pues aquí tenéis los niveles, os lo marca de manera automática para facilitaros las cosas a la hora de hacer el backtest y que sea lo más rápido posible. De la misma manera que también os facilita el hecho de no tener que ir, imaginad que sois day traders, que estáis a 5 minutos, por ejemplo, y no queréis ir vela a vela esperando la oportunidad, porque vuestra oportunidad se da en una hora concreta. Podéis ir a Go To, que pone aquí, y le dais directamente a qué tipo de sesión quieres ir. Incluso tenéis la sesión de Silver Bullet que utilizáis muchos con el tema de ICT. Podéis darle, por ejemplo, esta que soy yo es una sesión mía particular. Podéis dar ir a una fecha personalizada. Podéis decir, mira, ábreme el mercado, por ejemplo, en el Open del próximo día. Pues le das a Next Day Open y te lo manda directamente ahí. Todo esto para facilitar un poco el movimiento a la hora de hacer backtest. Cuando coges un poco de rutina en esto, de práctica, os aseguro que el backtest va muy rápido y lo que sale aquí es algo espectacular. Cosas importantes también, como veis, si le damos de nuevo a Go To, tenemos Custom Dates y, perdonad, mira, si le damos a Go To y le damos a Historical Moments, tenéis la opción de practicar vuestra estrategia en momentos críticos, sensibles del mundo del trading. Por ejemplo, la crisis de 2008, la crisis del COVID-19, para ver si, por ejemplo, le damos a COVID-19 y vamos, te mando directamente a ese escenario de volatilidad para ver si tu estrategia realmente ahí ganaba o perdía. De esta manera podéis practicar no solo en una muestra de un par de años, que es lo que hace la mayoría, sino que conseguís representatividad de la estrategia yendo a momentos críticos de diferente volatilidad en la historia del trading, ¿de acuerdo? Aquí a la izquierda, como veis, tenéis las herramientas típicas que en cualquier plataforma podéis medir el rango, por ejemplo, de precios que tiene en Profit y Stop un movimiento, ¿no? Aquí dices, mira, ¿cuántos pips son esto? Pues aquí tenéis simplemente este indicador, esta herramienta te ayuda a medir los pips. Podéis utilizar también, si queréis, por ejemplo, para marcar zonas de resistencia y de soporte con zonas, podéis marcar líneas, ya sabéis, es lo típico que tenéis en cualquier tipo de plataforma, es decir, han replicado una plataforma de MetaTrader clásica o incluso de TradingView a este software de trading, de backtesting, para que sea lo más fácil posible para vosotros adaptaros a las nuevas circunstancias de backtesting. Ok, siguiendo un poco con el tutorial, como veis, si le damos a botón derecho en medio del gráfico, podemos, de nuevo, como una plataforma normal, darle a New Order, lo tenemos tanto aquí como aquí, para añadir posiciones. Entonces le damos a New Order y aquí tenemos nuestro terminal de trading, en el cual podemos tomar la decisión de orden a mercado, órdenes límite, orden límite o órdenes stop. Tanto en compra como en venta, aquí
el lotaje que le vamos a dar, y el stop loss y el take profit. Imaginemos que queremos darle una venta en esta zona, por lo que nuestra estrategia nos ha dicho eso, le vamos a dar un micro lote o un mini lote, y vamos a darle un stop loss, por ejemplo, que lo vamos a poner aquí encima. Como veis, lo que he hecho es clicar aquí y arrastro directamente el stop loss donde quiero, y el take profit lo mismo. Puedo hacerlo manualmente o si quiero puedo hacerlo a través de pips. Digo, mira, yo quiero una relación de 1 a 2. Tengo 11 pips de stop loss, quiero 22 pips, por ejemplo, de take profit. O de stop loss, también podemos hacerlo en dólares, en dinero. Si queremos hacerlo en cambio de en puntos, en moneda, aquí podemos hacerlo fácilmente. Si son $10 de stop loss, aquí ponemos el doble, $20 en objetivo de take profit, o incluso en porcentaje. Si mi stop loss está en 1% de riesgo y quiero un 2% de take profit, aquí lo puedo poner. ¿Se entiende, no? Es decir, te da las opciones suficientes para poder decir si quieres stop monetario, si quieres stop por porcentaje o stop fijo por pips. Bien, una vez hacemos esto, imagina que nosotros ponemos aquí, voy a ponerlo cortito para que se vea, le damos a vender, le damos a la orden, vamos pasando y vamos a ver cómo se ejecuta. Aquí, fijaos que se ha ejecutado la orden, ya nos ha dado tanto la entrada como la salida. Aquí vemos que se nos ha abierto una posición de venta, y si le damos a Open Positions, perdonad, fijaos que antes de que se cierre, aquí tenemos la posición abierta y vemos el resultado con toda la información típica de horario, qué día, qué lotaje, qué tipo de posición, en qué producto, cuántos puntos, toda la información que necesitamos, incluso la comisión, ¿de acuerdo? Así que tenemos aquí la información, y cuando esta se ejecuta nos podemos ir a nuestro historial de trading, como veis aquí, y cuando le damos sale la posición en nuestro historial, como si fuese un terminal de trading, que el cual podéis, como veis aquí, exportar en CSV, ¿de acuerdo? Tú, si quieres tener esto en tu ordenador y analizarlo a través de Excel, lo puedes exportar una vez acabes y como si fuese un terminal de trading al uso, ¿de acuerdo? Tradicional. Y además, como veréis en este vídeo cuando os voy a enseñar mi backtesting, si le dais a Analytics, aquí tenéis una serie de información privilegiada que me parece espectacular, no solo a nivel estadístico, como veis aquí, hemos hecho un trade, cuántos hemos tenido en ganancia y cuántos en pérdida, cuántos son short y cuántos long, tenemos qué porcentaje qué win rate tenemos, como por ejemplo veis aquí el win rate, que ahora mismo es un 100% porque hemos hecho un solo trade con un profit. Aquí vemos cuántos días hemos operado, podemos ver el ratio que tenemos con el average profit y el average loss, podemos ver el drawdown que tenemos máximo, como veis aquí, máximo drawdown, el profit factor que tenemos, es decir, toda la información estadística que un trader necesita la tenemos aquí recogida. Aquí lo tenéis incluso por días, por semanas y por meses. Pero lo que me parece clave realmente, y os explicaré a lo largo del final del vídeo, es que han añadido esta zona de aquí, que es una información relevante sobre qué fortalezas y qué debilidades tiene tu estrategia. Y te da, según el algoritmo que utiliza ForexTester Online, consejos importantes para cambiar y modificar tu estrategia. Por ejemplo, en fortalezas me dice que, con la información que tenemos, ¿no? Luego lo veremos un poco más, que, por ejemplo, análisis de la sesión de trading. No hay suficientes operaciones en sesiones individuales para un análisis significativo. Ganadoras consecutivas. Mantiene una gestión de riesgo consistente, lo cual es adecuado para su estilo de trading. Es decir, te analiza las fortalezas que tienes y también los puntos a mejora. Por ejemplo, intenta fijar una recompensa de riesgo igual por encima de 2 a 1. Si ve que tienes un ratio inferior a 2 a 1, te da un consejo que digas, oye, igual para tu tipo de estrategia, para el mercado que operas, lo más sensato, según lo que ya ha visto mi algoritmo, es que mejores tu ratio. O te dice, oye, considera utilizar un lote, quizás un tamaño para llegar al 1% de riesgo, porque estás yendo por debajo de lo que deberías hacer según tu estadística. Es decir, analiza tu tipo de trading y te da consejos de gestión psicológicos y técnicos que te pueden ayudar a tomar decisiones más óptimas. Además, como veis aquí, te analiza tus rasgos de comportamiento. Ahora mismo, evidentemente, solo tenemos un trade y nos dice, oye, tu gestión de riesgo es efectiva, por lo que por ahora el stop loss lo he respetado, tienes un enfoque disciplinado, he hecho un trade siguiendo el plan, y gestión de estrés efectiva, por lo que no he movido mucho el stop, no he hecho muchas cosas raras. Analiza psicológicamente tu comportamiento para darte información clave. Y como veis, básicamente con esto tenéis un resumen, un mini tutorial de lo que es ForexTester Online. Aquí arriba además tenéis uno mucho más completo que hice yo mismo, que os invito a que si estáis interesados en la plataforma, lo veáis. Está bien explicado, con pausa, con calma, para que veáis todos los recovecos que existen en la plataforma. Pero básicamente os invito a que lo utilicéis si queréis backtestear, como debéis hacer todos, vuestras estrategias de trading. Ok, traders, estamos aquí, como veis, en ForexTester. Vamos a hacer el test de la estrategia esta del tira-chinas que os he explicado, que es la primera estrategia que me dio dinero en cuenta real, desde enero de 2025, ¿de acuerdo? Hemos hecho el vídeo, como os habéis visto, todo el backtest desde 2019, ¿de acuerdo? De los últimos 5 o 6 años,
con los resultados que hemos podido comprobar en su Analytics. Y ahora vamos a hacer, para que entendáis cómo se aplican exactamente las reglas, el test en tiempo real, ¿no? Por así decirlo, juntos, para que veáis exactamente cada uno de los trades, cómo los voy ejecutando y qué resultados salen, ¿de acuerdo? Así que es una especie de forward test, ¿de acuerdo? Conjunto, para que veáis cómo se ejecutan las reglas y si realmente vamos a ver qué resultados tiene. Puede ser que sea perdedora, puede ser que sea ganadora este último año, vamos a verlo, ¿de acuerdo? Vamos a empezar. Como veis, estamos en H4, es donde empezamos, y vamos a ir buscando esta velocidad del precio, ¿no? Cuando el precio se acelere, nosotros buscaremos esa aceleración en las divisas, en este caso en el dólar yen, que estoy haciendo este último año de test. Vamos a esperar que el precio vaya más rápido que su promedio de 12 periodos cruce su periodo de 30 periodos, intuyendo que eso va a generar un movimiento reversivo, y nosotros nos sumaremos a ese movimiento a 5 minutos, ¿de acuerdo? Vamos a ir avanzando. No cortaré nada. Aquí tenemos, como veis, la primera de las ocasiones. Vamos a poner el cursor en medio, ¿no? Para ver que realmente la vela ha abierto por encima sin que haya un cruce de su promedio de 12 por el de 30, así que cumple las reglas que os he explicado antes. Bajaremos a 5 minutos y evidentemente tiene que estar en un periodo operativo. El periodo operativo es desde 8 de la mañana hasta 5 de la tarde, horario español, como os he explicado. Si ocurre fuera de ese horario no tomamos el trade, si ocurre antes de ese horario sí que iremos revisando que no hay que saltar el stop, ¿de acuerdo? Que el cual es manual. Así que vamos a esperar a que haya una anulación de la vela, como os he explicado antes. Entramos con 5 microlotes, que es lo que he utilizado para ejemplificar esto, y vamos a buscar 15 puntos de profit, ¿de acuerdo? Cuando veamos que hay 15 puntos o más, aquí vemos que hay 16,7 puntos, nosotros cerramos la posición, ¿de acuerdo? Como os he explicado antes, aquí tenemos aplicados ya las comisiones, los spreads, he puesto un spread de 4 puntos, entonces eso hay que tenerlo en cuenta para este tipo de estrategias, ¿de acuerdo? Que si no, los spreads muchas veces te comen el beneficio. Entonces vamos a ir siguiendo. Tenemos el primer profit ahí. De acuerdo, aquí como veis tenemos la siguiente, como os he explicado antes. Esto es un patrón también típico de la estrategia, en el que la vela abre por debajo y cierra con una vela de indecisión que interactúa con su promedio de 30, ¿no? Pues de acuerdo, como ha abierto y cerrado por debajo sin que su promedio de 12 cruce, vamos a 5 minutos, pero vemos que son las 10 de la noche, así que nada. La única forma que tenemos de entrar es que no haya un retroceso alcista, que no haya ninguna vela alcista hasta las 8 de la mañana. Vamos a verlo. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso. Veis que no ha habido ningún tipo de vela alcista en 4 horas, por lo tanto, como aquí se ha cumplido el patrón, ahora podemos ir nosotros a nuestro horario operativo, que son ahora mismo las 10 de la mañana, el momento que ha cerrado la vela, para entrar. Cuando esta vela de aquí sea anulada, entraremos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el caso. Vamos a entrar con el primer trade, 14,5, no ha llegado. Aquí tenemos 20 trades, o sea, 20 puntos, perdonad. Cerramos la posición, seguimos. Recordad que el stop se basa en dos nuevos máximos que se generen sin llegar a profit. Ahí cerraremos la posición. Aquí tenemos otro caso. Este es un ejemplo claro de la estrategia. Tenemos una tendencia bajista en la que el precio se ha acelerado, ha ido mucho más rápido que su promedio de 12 periodos y por lo tanto pretendemos que en corto plazo, en 5 minutos, haya una pequeña reversión que nosotros cojamos, ¿no? Vamos a mirar. Son las 6 de la tarde, así que no tomaremos ningún trade, pero aquí veis esa reversión. ¿Por qué no las cojo? Primero, básicamente porque los resultados son peores. Esto lo analicé en el test y os invito a que lo hagáis. Los resultados son peores en este horario porque hay mucha menos volatilidad y por lo tanto ese movimiento de 15 pips normalmente ya se ha dado y no llega, pero es que además también por vivir la vida un poco, ¿no? Si eres un trader manual, como en el caso de que yo lo era en ese momento, el horario operativo tenía que ser un poco adaptable a una vida cotidiana, ¿no? Y no podía estar desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche operando. Vamos a seguir. Ok, aquí vemos que no, aquí ya se ha cruzado. Si estáis viendo el vídeo y me he dejado alguna, perdonad porque estoy concentrado también en comunicar todo esto, entonces me puedo dejar alguna, pero creo que nos podéis hacer una idea, ¿no? Es para que lo hagáis vosotros mismos si queréis. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otra posible entrada. La idea está en que recordad que no podemos entrar si el anterior mínimo del mercado antes del cruce ha sido superado. ¿Veis que ha sido superado? Esto implica que hay mucha fuerza bajista y que por lo tanto la reversión es menos probable. Así que no la cojo. Vamos a ir avanzando. Ok, aquí tenemos ejemplo claro de la estrategia. Tenemos una caída con mucha pendiente bajista, con mucha verticalidad. Hay un retroceso y ese retroceso va mucho más rápido que su promedio, por lo tanto se está acelerando. Y esto implica que si abre y cierra por encima de su promedio de 30 periodos, es una suficiente extensión como para buscar cortos. Son las 7 de la tarde, así que no hacemos nada. Seguimos. ¿De acuerdo? Aquí, como veis, perdonad que es avanzado, si no hay ninguna vela bajista,
Aquí son las 6 de la mañana, así que ya ha habido la vela bajista, no podemos entrar, pero si aquí no hubiese habido vela bajista, podríamos haber entrado porque no ha habido el retroceso, así que en nuestro horario operativo la tomaríamos, ¿de acuerdo? Seguimos. Aquí tenemos otro ejemplo, esto es clarísimo, ¿no? Se acelera muchísimo el precio, mucho más que su promedio, está yendo más rápido, aquí abre y cierra por debajo con una vela con menos cuerpo que mecha, estamos en horario operativo, correcto, esperaremos que la última vela de un movimiento bajista sea anulada, aquí, por ejemplo, tenemos aquí abajo la zona de... La voy a marcar por si alguno se pierde. El precio para que sea un stop loss tiene que... Primero cerrará por aquí debajo en el caso de que lo haga, abrirá una nueva vela, marcaremos de nuevo ese mínimo y ese segundo mínimo es el que será la zona de stop loss, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver lo que ocurre. Aquí ha llegado a 10 puntos, 15 puntos, cerramos, ¿de acuerdo? Profit, sencillo, sigamos. Esto parece muy fácil ahora, pero evidentemente hay momentos de pérdida grande, ¿eh? Como habéis visto antes en la estadística, cuando perdemos más de lo que ganamos cuando ganamos, ¿de acuerdo? El ratio es negativo. Así que vamos a ir avanzando. Estamos en febrero de 2025. Como veis, hacemos pocos trades, por eso esto es solo un activo. Tenemos que operar todos los majors, especialmente aquellos que tienen más volatilidad. Aquí tenemos otra entrada clara, ¿de acuerdo? Tendencia bajista, retroceso, abre por encima, interactúa. Son las 7 de la tarde, no hacemos nada, aunque hubiese sido buen trade. Vamos a seguir. Aquí tenemos otro, como veis, no ha cerrado todavía, no ha cerrado con más cuerpo que mecha por debajo de sus anteriores mínimos, está acelerándose, cumple todos los requisitos, abre por debajo y cierra por debajo de la media de 30 periodos. Vamos a ir aquí, son las 3 de la mañana, así que tenemos que esperar una vela más. Aquí ya se ha creado el movimiento, así que no podemos entrar. Nuestro horario operativo empezaría aquí, como veis, pero ya se ha creado la vela que esperábamos. Vamos a seguir. Es importante que no toméis este tipo de trades porque cuando el movimiento ya se ha creado, es probable, no sabemos qué probabilidad hay de que haya un tirachinas, ¿no? Al final, recordad que se llama tirachinas porque lo que intentamos hacer, lo que intento buscar aquí, es que haya un movimiento tan vertical como este, en un periodo de retroceso, en una tendencia mayor, yendo mucho más rápido que su promedio, por lo tanto se está acelerando el precio, y si se está acelerando el precio significa que es probable que en algún momento haga ping, se deje llevar un poco en la dirección opuesta. Y aquí es lo que esperábamos. Este movimiento que ha habido aquí que no hemos podido tomar porque no estaba dentro de nuestro horario es el que esperábamos. Si lo tomamos después, en este caso sí que ha sido profit, hubiese sido profit, pero esto ya no cumple con la idea de un tirachinas, ¿no? ¿Dónde está la ventaja ahí? En que las divisas, cuando se mueven en rangos que normalmente no son muy extensos en volatilidad, que no se mueve una divisa no se mueve como una acción americana que se puede disparar infinito, sino que aquí normalmente se mueve, como veis, si vemos un gráfico de 4 horas, vela roja, vela verde, vela roja, vela verde, hay pocas velas consecutivas seguidas sin que haya un pequeño retroceso. Lo que buscamos después de un periodo de extensión, como lo que vemos aquí, que se acelera, es un pequeño retroceso que del cual nosotros poder cobrar, ¿no? Entonces, cuando eso no ocurre, se acaba la ventaja. Aquí tenemos otro ejemplo de ello, ¿no? Tenemos la caída, aquí el retroceso, el cual se acelera más que su promedio, abre y cierra por encima, vamos a 5 minutos, está a las 6:50, tenemos que esperarnos a las 8 de la mañana. Aquí tenemos la primera vela de las 8 de la mañana, metemos un corto a mercado, y esperaremos. Aquí ha generado un nuevo máximo, ¿de acuerdo? Así que ahora tenemos que esperar un nuevo swing. El nuevo swing implica, como os he explicado antes, que la vela sea anulada. Esta, por ejemplo. Aquí meteremos otra orden. Y cuando esta orden, que es la última que hemos colocado, haga mínimo 15 puntos, cerraremos las dos, ¿de acuerdo? Y si el precio cierra por encima de este máximo, cerraremos las posiciones en stop loss, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí. Cerramos, estamos en negativo, menos 130. Perfecto, sigamos. Vale, aquí tenemos otra entrada, así es. Ok, estamos a las 3 de la mañana, hay que esperar una vela más. Ya tenemos el pequeño retroceso, así que no podremos entrar aquí. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a tomarlo, 11 de la mañana, perfecto. Vamos a buscar esos 15 puntos. Aquí los tenemos. Seguimos. Estamos ahora mismo en marzo de 2025, aún quedan algunos meses. Aquí tenemos otro ejemplo, como lo veis. Fuera de horario. Vamos a esperar a las 8 de la mañana. Aquí, como veis, no ha habido todavía el retroceso alcista, así que podemos tomarlo. Vamos a ir aquí, esperar que la vela sea anulada. La vela que tenemos como objetivo es esta. Ahí la tenemos. Ok, buscamos. Ha llegado a 12.
Aquí tenemos el objetivo, ya estamos casi en break-even. Como veis es muy mecánica, no tiene mucho secreto, por eso son las primeras estrategias que utilicé y que me dio dinero, porque en un periodo de varianza positiva puedes sacar dinero de una estrategia mecánica, no hay mucha emoción ni mucha subjetividad a la hora de entrar. Así que vamos a seguir. Una caída muy grande. No hay nada. Aquí, como veis, no hace nuevos máximos. Solo podríamos tener esta si hubiese sido justo después de esta. Ok, aquí sí tenemos un patrón. Fuera de horario. Nada. Seguimos. Perdonad, que me he avanzado demasiado. Aquí tenemos otra entrada, como veis. Cumple con todos los criterios. Fuera de horario. Nada. Ok, aquí tenemos otra, pero como supera el anterior máximo no lo podemos tomar. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otra entrada. Estamos dentro del horario. Aquí tenemos la confirmación. Buscamos. Aquí nos supera el primer mínimo. Tenemos una oportunidad más. Aquí compramos. Tenemos dos trades abiertos. Aquí, como veis, ya tenemos los 16 puntos en el primero. Cerramos. Ok, aquí tenemos otro. Como veis, no ha superado el máximo. Estamos dentro, no estamos en horario operativo, así que nada. Seguimos. Estamos ya por mayo. Ok, aquí tenemos otro ejemplo de entrada. Estamos dentro del horario operativo. Aquí tenemos la confirmación. Entramos. Tenemos el mínimo por aquí. Por ahora nada. A ver, esta de aquí ha llegado a 17 puntos. Cerramos. Ya tenemos un 1%. Como os he explicado antes, evidentemente esto es un riesgo muy bajo, simplemente para ejemplificar que hay ventaja, que hay edge real en ese tipo de operativa. Aquí tenemos un ejemplo claro, este es el más claro de la estrategia, caída muy fuerte, hay un pequeño retroceso, un bounce, y el precio se acelera muchísimo más en comparación a su promedio de 12 periodos, que ya es corto, y por lo tanto, cuando esto ocurre, tenemos que buscar un corto. Estamos dentro del horario, vamos a buscar esos 15 puntos, aquí hemos llegado a 10, no ha habido nada, supera el máximo. Aquí recordad que tenemos que esperar que haya una vela anulada. Aquí, por ejemplo, como veis, esta es la última del movimiento que ha sido anulada. Cuando si llega a 15 puntos, cerraremos las dos. Y si supera esta zona de aquí con cuerpo, cerraremos, ¿de acuerdo? Ok. Aquí tenemos los 15 puntos, aquí cerramos, ¿de acuerdo? Como veis, algunas veces que perderemos, ¿de acuerdo? Igual, evidentemente, esto puede seguir cayendo, pero ya hice el backtest y en estas ocasiones es muy peligroso porque tenemos que intentar evitar que haya los dos stops consecutivos, ¿no? Entonces aquí cerramos con un poco de pérdida y no hay ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Aquí posiblemente hubiese sido un profit, pero hice bastante backtest de esto. Pero bueno, podéis intentarlo vosotros y comprobar cuáles son las variables que mejor funcionan con la estrategia. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿de acuerdo? Vela con más mecha que cuerpo, interactúa, abre y cierra por encima, acelerando. Estamos dentro del horario operativo, son las 6 de la mañana. Vamos a esperar a las 8. Aquí tenemos la vela de las 8. Cuando esta vela de aquí sea anulada, ahí la tenemos. Entramos cortos, buscamos esos 15 puntos. Se han ido rápido. Tenemos profit. Vamos a ver, aquí todavía nada. Aquí sí que tenemos, como veis no se ha cruzado todavía. Estamos en horario operativo, esperamos que se anule. Aquí tenemos la vela, 15 puntos. ¿Esto ha llegado a 15 puntos? No. Seguimos, nuevo máximo. Si esta vela es anulada, ahí la tenemos. Buscamos la primera que llegue a 15 puntos, en el caso de que llegue, y si no, si cierra por encima, ya sabéis, stop loss. Okay, aquí tenemos el stop loss. Volvemos a break-even. Seguimos, estamos en junio, ¿de acuerdo? Quedan pocos meses a ver qué resultados acaban. Podemos acabar en break-even este año. Aquí tenemos entrada. Horario operativo, esperamos a las 8. Ok, aquí ya tenemos la vela confirmada. Nuevo mínimo, vela de confirmación. Aquí abajo tenemos el stop loss. Ok, aquí tenemos un buen día de profits. Como veis, los dos han superado los 15 pips. Cerramos la posición. Aquí tenemos otra. Todo bien. Esperaremos al horario de confirmación.
ya se ha dado antes de que nosotros pudiéramos entrar. Una pena, la verdad. Seguimos. Aquí tenemos otra entrada. Estamos dentro del horario. Esta vela de aquí tiene que ser anulada, que es la última del movimiento bajista, que ha hecho mínimos, como veis. Si no, no entraremos. Nuevo mínimo. Esta vela tiene que ser anulada. Ahí tenemos la entrada. Nos llega a 15 pips, cerramos. Estaba a punto, pero no ha llegado. De nuevo. No ha cerrado por encima de 15. A ver, aquí. Aquí sí, ha llegado a 17 puntos. Aquí cerramos. Seguimos. Estamos en 1,5% más o menos. Aquí tenemos entrada. Fuera de horario. Nada. Estamos en julio de 2025. Ya quedan pocos meses. Quedan un par o tres de meses. A ver qué... las pocas entradas que tendremos que hacen. Ok. Nada. Aquí tenemos entrada. Bajista. Horario operativo. Esperamos a que sea anulada. Aquí la tenemos. Ok. Por ahora nada. Aquí tenemos los 15 puntos. Bueno, ya tenemos un 2%. Solo un activo, ¿eh? Os recuerdo que esto es solo un activo. Lo importante de este tipo de operativas, especialmente en Forex, aquí tendremos entrada, es acumular. Si ganas un 2, 3, 4% en un año o en 6 meses o en 9 meses en un activo, luego eso se puede replicar en otros activos que tengan características similares. En las divisas tenemos 20 activos, 20 pares en los que poder operar, más o menos. Vamos a ver. Aquí son las 6 de la tarde, así que nada. Vamos a seguir. Aquí tenemos otra entrada. Vamos a ver. Esta sí que está dentro del horario operativo. Esperaremos a que sea anulada, como ocurre aquí. Entramos. Buscamos esos 15 puntos. No ha habido nuevo máximo, no ha cerrado por encima. Si no, tendríamos otro trade. Vamos a esperar. 13 pips, no llega. Aquí tenemos el profit. Perfecto, sigamos. Aquí tenemos otra posible entrada, como veis. Abre y cierra por debajo. Esto es fuera del horario operativo, así que nada. Aquí. No, aquí no tenemos nada. Aquí sí que tenemos otra entrada. Fuera del horario operativo de nuevo. Esto parece, sé que muchos de vosotros diréis que operaréis a partir de las 6 de la tarde o lo que sea, pero hay muy poca volatilidad y aunque parezca, ahora en 2025 parece que ha habido mucho profit, pero luego en tiempo real al menos yo no lo tuve, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otra entrada, alcista en este caso, fuera del horario operativo, de nuevo sería un nuevo profit, sesgo de confirmación. Vamos a seguir operando, ya queda poco, estamos en agosto, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otra entrada, ¿de acuerdo? Cortos, estamos dentro del horario operativo, confirmación. Vamos a buscar esos 15 puntos, ahí los tenemos, ya tenemos un 3%. Queda poco, estamos casi en septiembre, estamos ya en septiembre de 2025. Por ahora lleva un 3,5% la cuenta, lo cual está bien. Aquí podemos entrar, como veis, cumple con los criterios, así que sí, vamos a ver. Vamos a esperar la confirmación. Ahí la tenemos. Nuevo máximo. Aquí tenemos nueva confirmación. Tenemos el stop loss por aquí arriba. Ya tenemos profit. Una cierra en profit y una en stop loss. De acuerdo, estamos a punto del 4%. Ok, entrada. Está fuera del horario. Tiene buena entrada, la verdad, tenía buena pinta. Este gap de aquí no lo utilizo, obviamente. Ok, nada. Aquí tenemos entrada, como veis. Está dentro del horario operativo. Aquí tenemos la confirmación ya hecha.
A ver si llega al profit. Ya acabamos bien este periodo de test. Nada por ahora. A ver aquí. Ahí tenemos el profit. Vale, estamos en un 4%. Estamos en septiembre, ya queda poco. Vale, nueva entrada, como veis. Dentro del horario operativo. Vamos a buscar ese corto. 10 puntos. No ha llegado. 15 puntos. Profit. Se entiende, ¿no? Creo que, como veis, aquí el mercado ha seguido subiendo en 4 horas, pero como buscamos mini movimientos de 10-15 pips en 5 minutos, en temporalidad micro, se da el movimiento que esperamos, ¿de acuerdo? Pararemos en octubre ya, 23 de septiembre. Vale. Y bueno, esto es todo. Bueno, tenemos esta última entrada, si queréis, pero está fuera del horario operativo, creo. Sí, fuera del horario. Y bueno, este es el último backtest del último año de la estrategia, como veis. Cosas interesantes, ha habido 25 trades, ¿de acuerdo? En un solo activo, en 9 meses, ¿de acuerdo? Eso significa que si superásemos los 8 o 10 pares que yo operaba, serían unas 200 operaciones, lo cual está bien, ¿de acuerdo? Es más o menos una al día, de media. Aquí vemos los resultados, que ha sido un profit total de casi un 5%. Tenemos un drawdown máximo de un 3% de la cuenta, lo cual está bien. Está dentro del umbral del 6% que hemos visto antes, del 6-7%, con este riesgo. Por lo que si quisieses ganar más, simplemente tendrías que aumentar el drawdown, ¿de acuerdo? Y jugar un poco con esos números. Aquí tenemos un 3%, un 6% en el total, 7%, se puede llegar hasta el 15-20%. ¿Qué más? Vemos que cuando ganamos 52 dólares y cuando perdemos 90 casi, así que la relación siempre es negativa, como veis, 0,7 a 1 más o menos aproximadamente, y el win rate es del 76%, ¿de acuerdo? Un poco peor de lo que teníamos en el backtest original que hemos hecho, que es cerca de un 80, pero bueno, los números más o menos son iguales y poco más. Aquí podemos ver las excursiones, cómo ha ido la actividad de cada uno de los trades. Como veis, en cuanto a short, a diversificación, hay bastante. Tenemos un total de 60% en shorts y un 40% en longs, pero es un 50-50 más o menos, no hay ningún tipo de prioridad en ninguna de ellas. Y poco más. Estos son los resultados del backtest en tiempo real con vosotros de la estrategia del tirachinas, por si queréis aplicarla vosotros mismos. Entonces, traders, para finalizar el vídeo, como veis, la estrategia es ganadora. La estrategia me dio dinero en su momento y conseguí retirar, pero hubo un momento en que, a diferencia de lo que habéis visto aquí, y es que ha tenido unos resultados constantes, ganadores, con un drawdown muy pequeño, yo no fui capaz de ejecutarla de manera disciplinada. Es decir, después de retirar dinero, recuerdo que estuve unos 6 meses ganando dinero con la estrategia, 6-7 meses, después de un año haciendo backtest de la misma, hice un backtest muy malo porque no contemplé las comisiones, no contemplé el spread medio, hice muchos errores de novato porque me dejé llevar por lo que me habían dicho en redes sociales. Tuve suerte porque ya en ese momento aprendí y encontré información muy valiosa en cuanto a cómo identificar los patrones de mercado, que en Forex hay que buscar mean reversions. Todo eso ya lo encontré en ese momento, tuve suerte, y por lo tanto mis setups de entrada, mis hipótesis creo que tenían mucho sentido. Pero el problema es que lo hice en day trading, lo que me parece un error porque estaba muchas horas delante de la pantalla, lo que me cansaba mucho y me saturaba cuando estaba muchos días en pérdida. Eso me generaba mucho estrés porque estaba tantas horas con tan pocos trades. Fijaos que en total, si sumas los 10 activos que puedes operar, más o menos, son unos 200 trades al año, creo recordar. Más o menos, es un trade al día de media. Un trade al día de media para estar aproximadamente unas 7-8 horas delante de la pantalla. Eso a mí en ese momento me sacaba de mi zona de confort mentalmente, porque buscaba activamente el trade en lugar de esperar el momento oportuno. Aun teniendo reglas disciplinadas, lo hice bien durante un tiempo cuando todo iba bien, porque es una estrategia con altos win rates, y por lo tanto cuando todo va bien, tú sigues operándola, sigues ejecutándola, sigues haciéndola como deberías, pero cuando empieza la mala racha, y me vino, que duró algunos meses, recuerdo que estuve en bandera sin ganar ni perder, tuve un pequeño drawdown, pero no conseguí hacer nuevos máximos, estando muchas horas delante de la pantalla con mucha confianza depositada en la estrategia, porque había estado un año entero trabajándola en backtest. Entonces, en mi cabeza en ese momento ya iba a conseguir ser ganador, porque los resultados acompañaban, el backtest acompañaba, yo en ese momento tenía un ego desmesurado, como os ocurre a la mayoría cuando empezáis y lleváis un par de años en el trading, que pensáis que lo sabéis todos. Hay gente que conozco que lleva 15 años aquí y cada día aprende cosas nuevas, y los novatos cuando empezamos caemos en ese sesgo de confirmación, en el que pensamos que lo que hacemos es lo correcto y luego nos damos cuenta de que no, y a mí me ocurrió eso. Por eso quiero daros este consejo. Esa estrategia, como veis, en 2025 sigue siendo ganadora, como habéis visto en el test, tiene resultados muy interesantes, pero es muy compleja de ejecutar, primero porque los win rates altos conllevan pérdidas mayúsculas cuando ocurren, es decir, tienes
crecimientos así y cuando pierdes de golpe mucho y por lo tanto tardas muchos días o muchas semanas en volver a recuperar, y más cuando tienes un trade al día de media. Eso psicológicamente no es fácil de digerir. No todo el mundo está preparado para aguantar caídas así y recuperarlas poco a poco para volver a estar en máximos. Psicológicamente te lleva a cambiar de estrategia, a caer en sobreapalancamientos, revenge trading, que es lo que me ocurrió a mí en ese momento cuando llevaba poco tiempo. Y por lo tanto son estrategias muy difíciles de ejecutar realmente. Son estrategias que en backtest y sobre papel tienen sentido, que como habéis visto te pueden llevar a retirar dinero, pero que para vivir de esto son necesarias que tengas... Esta estrategia puede estar dentro de un conglomerado. Puedes utilizarla dentro de otras muchas que te ayudan a estabilizar tu curva, para que cuando ésta sufra tengas otras que dejas correr beneficios, por ejemplo, que te ayuden a compensar la curva de equity. Yo en ese momento no tenía esa información. Yo en ese momento no confiaba plenamente en que este tipo de estrategias iba a ganar. Con ellas iba a ganar dinero. No me fijaba en la diversificación, no me fijaba en la representatividad de la estrategia, por ejemplo. Ahora sé que en otros periodos de volatilidad extrema también sobrevives si lo haces bien. En ese momento no lo sabía, por ejemplo, cuando vi que el mercado cambió y empezó, creo que fue... No recuerdo qué momento fue, 2017, no me acuerdo exactamente, 2016, pero hubo picos de volatilidad muy altas y eso hizo que mi estrategia, que yo seguía, normalmente perdía X pips y con eso X dinero, y yo utilizaba siempre el mismo lotaje y vi que empezaba a perder más de la cuenta, lo que me desestabilizó mentalmente porque no estaba adaptando mi riesgo a la volatilidad. Algo que a día de hoy es obvio para cualquier persona que lleve en cierto tiempo que se tiene que hacer así, en ese momento no lo sabía porque iba muy rígido con mi pensamiento. Y hice de una estrategia ganadora, que a nivel de test es ganadora, al menos a priori, evidentemente esto tiene muchas pinzas, hice algo que podía haberme dado dinero durante algún tiempo, algo que al final me hizo perder dinero, porque mi participación perjudicó los resultados reales. Luego, cuando al cabo del tiempo la dejé, y porque me pasé al swing trading, entre otras cosas, y vi que el gap que existía entre lo que yo había conseguido hacer con lo que finalmente tenía que haber hecho, según el backtest, era enorme, eso os pasará a muchísimos. Veréis que si seguís las estrategias a rajatabla hubieseis ganado, pero vuestra participación ha perjudicado la efectividad, ¿no? El rendimiento de la estrategia, y eso es muy duro emocionalmente, te fustigas muchísimo. De ahí a que os aconsejo, como siempre, a que cuando hagáis estrategias, no solo os fijéis en si es ganadora o no, si es rentable o no, sino en qué win rate tiene, cómo aceptáis eso, qué drawdowns aguanta, cuánto tiempo está underwater sin recuperar nuevos máximos, qué ratio de riesgo-beneficio tiene y si eso realmente cuadra con vuestra personalidad, si estáis operando en activos de manera coherente. Por ejemplo, si yo opero en Forex buscar movimientos muy tendenciales, quizás me estoy equivocando porque no es parte de su estructura. Si busco reversiones en otro mercado como el de las acciones americanas, quizás me estoy poniendo en camisa de 11 varas, es peligroso. Hay una serie de, como veis, de diálogos que se van aprendiendo y que llevan a que una estrategia ganadora se vuelva realmente ganadora en el tiempo, porque vas haciendo modificaciones, vas cambiándola, vas adaptándola, haciendo que poco a poco tenga sentido. Entonces, con esto os dejo esta estrategia para que la queráis backtestear, que la pongáis a prueba si queréis. De verdad, consejo, no la operéis en real sin probarla vosotros mismos por backtest, ver que tiene sentido. Quizás ahora mismo, fijaos que yo he hecho el test en el dólar yen. Probad en otros tipos de activos porque igual ha dejado de tener ventaja, porque las estrategias de ese tipo de características que son muy fijas, ¿no? Que son bastante estructuradas, pierden, las ineficiencias que explotan son temporales. Entonces, en otros activos, por ejemplo en otras divisas, igual no funciona igual que en el dólar yen. Buscad en aquellas que sí que ha funcionado durante suficiente tiempo. Desde 2019 creo que tiene sentido, 2018, 2019, porque ya has pasado por diferentes etapas de volatilidad y regímenes, así que probadlo ahí, y si os cuadra y sale con sentido y veis que, que podéis explotarla, empezad con poco capital, o incluso en demo, pero si no, hacéis en real con muy poco capital, mirad que realmente tenga sentido y que os dé lo que esperáis según el backtest. Es decir, no os lancéis como haría la mayoría de gente que hacéis cuando veis vídeos en YouTube, que todo el mundo os dice lo mismo, mi estrategia es la ganadora y con esta vais a volveros ricos y la empezáis a operar y entonces perdéis dinero, sino que haced bien las cosas. Somos traders por algo, vamos a respetar los procesos del trader, vamos a ir poco a poco, vamos a probar nosotros mismos que esto tiene sentido, y si es así, ya lo utilizaréis dentro de un conglomerado, de un conjunto de setups, de un portfolio mucho más diversificado, y esto que esté dentro del mismo. ¿De acuerdo, traders? Poco más. Os recuerdo, importantísimo, probad siempre vosotros mismos todas las estrategias que veáis. No confiéis en nada de lo que veáis en internet. Todo el mundo vende sus estrategias como si fuesen las ganadoras y la mayoría no lo son, os lo aseguro. Yo mismo en estos vídeos, gracias a Forex Tester Online, haré eso. Os enseñaré, backtestearé aquellas estrategias que me pidáis, haré el backtest, haré reflexiones, miraremos lo que nos dice Forex Tester con su herramienta de qué podrías mejorar y qué no para optimizarlas, y entre todos conseguiremos sacar ideas que son muy interesantes. Pero por favor, utilizad plataformas como Forex Tester Online para backtestear
testear vuestras ideas. No hagáis estrategias sin contrastarlas, porque de verdad que estáis operando, me encuentro a muchos traders que operáis sin ningún tipo de ventaja porque no lo habéis comprobado. Así que utilizad Forex Tester Online. Os dejo aquí abajo el link que os he dicho antes con un descuento importante al precio de Forex Tester Online. Si lo utilizáis este mes, si lo compráis la plataforma con mi link en este mes, en noviembre haré un directo privado para aquellos que me contactéis por correo y me digáis: mira, Víctor, he comprado con tu código Forex Tester Online, me apetece que hablar de backtesting. Nos reuniremos, los que seamos, 5, 6, 10, los que seamos, nos reuniremos y hablaremos durante un par de horas de backtest, de ideas, me podéis explicar vuestras ideas y yo os daré mi opinión, y entre todos construiremos algo interesante utilizando Forex Tester Online. ¿De acuerdo, traders? Así que miradlo aquí en la descripción de este mismo vídeo. Y nada más, espero que os haya gustado. Ha sido un vídeo largo. Estos vídeos, como veis, requieren de tiempo, requieren de esfuerzo, requieren de conciencia a la hora de hacerlos, así que espero, por favor, que si os ha gustado, que le deis un buen profit. Dejad en comentarios qué estrategias queréis que haga el mes siguiente, y poco más. Os deseo mucho profit, que el drawdown sea muy pequeño, y nos vemos en el próximo vídeo.